Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de reviews de libros y cómics. Hoy, como es el día del libro, me gustaría hacerles algo un poco diferente. En vez de hacer un review de un cómics o algún libro, me gustaría comentarles algo que es una historia personal. Mi abuelo comenzó una imprenta en los años 60 y ahora, aprovechando el tiempo de la cuarentena, comenzamos a ordenar las bodegas de la actual imprenta en donde estoy ahora, y fueron apareciendo estos tesoros que se los comento inmediatamente. Se llaman tipos. Antes que comenzara la impresión offset, que es la impresión industrial que existe ahora, existían estas tipografías construidas en madera y metal, donde se imprimían con unos marcos de metal. Tú ibas formando palabras. Por lo tanto, hay tamaños de tipografía tan grandes como estas, ¿cierto? Otras más pequeñas, por ejemplo, elementos, punto y comas. También puedes tener números, signos de interrogación. Y te das cuenta que en el fondo, toda la familia de fonts que tienes ahora en Photoshop o en Illustrator o en el Word, antes tenía que ser fabricado. Y se fabricaban en estos pequeñitos cubos, siguiendo básicamente la invención de Gutenberg, estos tipos móviles. Entonces, ¿cómo se imprimían los libros? ¿Cómo se imprimió básicamente el primer libro que imprimió Gutenberg? Es con esta tipografía. Y imagínense el avance tecnológico que significó la opción de poder reproducir tantas veces como tú quisieras la información del libro, la información de panfletos, la información de periódicos, ¿cierto? El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Obviamente después siguieron muchos otros, pero hay algo, creo que ingenioso en esto. Y estos tipos empezaron a aparecer, los teníamos guardados, no nos acordábamos mucho dónde, pero comenzaron a aparecer estas cajas y ¿cómo se dice? Estos atriles de madera. Por ejemplo, miren, el número uno. Obviamente este estaba hecho como para un título de un inicio, de un panfleto puede ser, o de un periódico, o de un afiche, etcétera. Este iba con este, por ejemplo, ¿cierto? Entonces puede formar 941. Y esta tipografía, que es como la tipografía del oeste, del Salón del Oeste, con sus pequeñas I. Aquí, por ejemplo, hay una que se decidió soldar, que dice total. Las facturas inicialmente se imprimían de forma tipográfica, y esta, obviamente, como era una palabra que se usaba muy seguido, ya la tenías lista para colocar en tu atril. ¿Ven? Ahí dice total. Aquí, por ejemplo, ven que es un poquito más pequeño, una O minúscula, de alguna tipografía, ¿cierto? Está difícil saber cuál es la tipografía, pero miren el detalle de la confección de la tipografía. Entonces, tienes, ¿cierto? Algo tan grande como esto y tan pequeño como esto. Ahora pareciera que es casi como un juguete en el cual uno pudiera ir formando palabras, ¿cierto? He visto en internet que hay varias como empresas o, no sé, o negocios que quieren o que hacen impresiones con estos tipos, pero para eso necesitas otras máquinas especiales. Hay unas que son a pedales, otras que son más modernas, pero que también usan un marco de metal. Porque ¿qué pasaba? Tú tienes estas tipografías
formabas tu palabra, por ejemplo. A ver, vamos a formar. Vamos a poner la palabra zen, ¿cierto? La palabra zen. Esta se juntaba. Tú podías generar estos espacios también a través de este atril y con un atril de metal se empezaba a apretar y estas palabras se juntaban y quedaban así, listas para poder colocar en el atril mayor e imprimir. Hay un rodillo que pasaba por encima de esto, un rodillo con la tinta del color que tú quisieras y que obviamente hacía contacto con el papel y te imprimía esta palabra. Signos de interrogación. Ahora, estas las vamos a limpiar. Vamos a hacer, nos gustaría hacer una exposición con todo este material, porque hay mucho material, y contarle al público, en realidad, qué es lo que pasaba antes de los computadores, antes del Word, cómo se hacían las cosas. Así como antes se filmaban las películas con película con film y después se editaban manualmente en la moviola, ¿cierto? En la imprenta es similar. Así es que gracias por ver este video, muchachos. Les agradezco su atención y bueno, que tengan un feliz día del libro. Aprovechando la cuarentena, lean todo y chao, hasta luego.